Buenos días desde Moalboal, otro día más por Filipinas y hoy toca un día de snorkel. Por esta zona de Filipinas es muy común hacer snorkel porque son muy famosos los bancos de sardinas, bancos gigantes de sardinas en los cuales tú te tiras en el centro del banco, las sardinas te rodean y dicen que es una experiencia brutal. Además, en esta zona de Moalboal se pueden ver un montón de tortugas, un montón de sardinas y las playas son preciosas, así que vamos a explorar. Hemos venido a The White Beach, la playa blanca. Precio por persona 10 pesos, precio por el coche 30 pesos. Bueno, lamentablemente el día no es el mejor día para venir a la playa ni para hacer snorkel. Ha salido un día muy nublado, la visibilidad en el agua va a ser bastante mala. Pero bueno, es que solo tenemos hoy en Moalboal. Mañana nos vamos ya hacia la zona de Panglao, así que es lo que hay. Hemos venido a luchar, ¿somos leones o huevones? ¿Tú qué eres? Yo, huevones. ¿Y tú qué eres, Eva? Soy una huevona. No tenemos leones. Mirad cómo está el día, un montón de nubes que entran por ahí. Ni un rayito de sol, ni uno. Todo nublado, todo oscuro, todo lúgubre, tétrico, taciturno, apesadumbrado, muy duro. Ahí tenemos a los dos primeros valientes que se van a meter y van a ver si ven algo o no ven nada y cómo está la visibilidad hoy en el mar. Veamos. La verdad es que el agua está fría. No solo hace mal día, sino que ha empezado a llover. Yo estoy yendo al coche a por la GoPro porque dice Alex que aún así, aunque esté mal día, se ven un montón de pececillos debajo del mar y va a intentar grabar algo. Pero acaba de empezar a llover, es que no lo vais a ver, ahora lo enfoco, pero está el cielo completamente gris. Mirad, o sea, en la cámara no se aprecia mucho, pero todas esas nubes son más grises de lo que veis aquí. Creo que nos va a caer una, a pesar de que en el móvil nos pone que hoy está el día soleado. Este es el día que tenemos. Después de una sesión de snorkel bastante productiva, nos ha encantado esa playa, hemos visto un montón de vida. Manu ha visto 4 tortugas, nosotros solo hemos visto una. Es que este muchacho viaja a otro nivel. Hemos visto un montón de peces, hemos visto una serpiente, hemos visto lo que yo creo que son caballitos de mar. Tenemos que contrastar la información, pero la verdad que muy muy guay. Y súper cerca de la orilla, o sea, nadabas y a 5 metros tenías un montón de vida. Así que muy recomendada. Ahora nos hemos venido a comer a un vegano, vegetariano, celíaco café, que tiene un montón de opciones. El precio, bueno, volvemos un poco a los precios de Filipinas turístico, pero bueno, estamos disfrutando mucho del viaje y merece mucho la pena. Ya en Japón tendremos que comer todos los días para intentar compensar un poco. Mirad qué pinta tienen todos los platos. El amigo Manuel se ha pedido carne de cerdo con arroz en salsa de coco, que huele muy bien. La amiga Eva se ha pedido un waffle sin gluten con huevos Benedict y salsa holandesa, que tiene un pintón increíble. Lorenita se ha pedido un wrap de falafel, un burrito de falafel, que también huele muy bien, pero está ardiendo. Y yo me he pedido una hamburguesa estilo Gangnam Style. ¿Os acordáis del Oppa Gangnam Style? Pues así se llama la hamburguesa. Y Eva ha visto en la carta un plato que ponía potato chips, patatas, y mirad lo que acaban de traer. Pero es que ya había patatas ahí, nuestra hamburguesa trae patatas, todo trae patatas. Menos mal que las patatas no tienen gluten, La siguiente playa es una playa muy cerca del alojamiento que nos han dicho que es donde más probabilidades tenemos de ver los bancos de sardinas, los famosos bancos de sardinas y nadar con ellos. Así que vamos a montarnos en el coche, esperemos que no esté muy caliente porque mirad dónde se ha quedado al sol. Llegamos a la playa, esta es la famosa playa donde dicen que hay sardinas. Ya vemos por allí varios barcos con un montón de gentecilla por allí nadando. Ahora ya no se ven tanto, pero hace un momento había un montón. Ahora ya se está preparando con su equipo, se ha alquilado hasta unas aletas para llegar más y ver más sardinas y a ver qué tal. De momento la playa es muy bonita,
Después de esta experiencia tan trambólica con el tema de las sardinas, que ya os contaremos luego porque se nos va la luz del sol y queremos aprovechar, nos hemos vuelto al hotel porque el hotel tiene acceso directo hacia el mar y hay que una especie de playa artificial que queremos probar. Hay aquí una fiesta de gente local increíble con una música que... Y nada, vamos a intentar bucear por aquí, que nos han dicho que es una zona muy tranquila, que está llena de tortugas. Y a ver qué tal. Además tenemos aquí a dos de las perritas del hotel que han estado desde que nos hemos bajado del coche persiguiéndonos. Mirad qué bonitas. Nos han comentado que muchas perras aquí en Filipinas son sacrificadas porque no quieren tener más crías, entonces lo que hacen es coger a las hembras y las sueltan en medio del océano para que mueran ahogadas. Entonces la gente de este alojamiento las rescata y aquí tienen unas cuantas y hemos estado jugando con ellas un ratito. No hemos visto tortugas a pesar de ser el punto donde se ven tortugas. Además aquí al lado hay un resort que pone sitio para ver tortugas, o sea, se llama así el resort. No había tortugas, yo no sé si era por la hora porque el mar estaba muy tranquilo. Es verdad que hemos estado haciendo snorkel y muy guay porque a pesar de que no había tortugas, había muchos animalillos, muchos pececillos. Hemos visto muchísimas estrellas de mar, muchísimas erizos de mar, también había un montón. Había una zona que parecía un bosque de erizos de mar y además se agradece que el mar no estuviera así como en los otros sitios, sino estuviera súper tranquilo y se viera todo súper bien. Respecto al tema de las sardinas, ha sido un poco sí pero no. O sea, a mí la playa me ha gustado un montón, a pesar de ser de roca me gustaba mucho. Tenía varios chiringuitos como detrás donde tomarte algo, ver el atardecer, estaba muy guay, pero el único problema es que salían excursiones que salían pues desde justo ahí y estaba todo lleno de barcos y la mayoría era de gente que creemos que ni saben nadar porque los tenían atados como a una cuerda, le ponían una cosa para que flotaran, iban con los chalecos salvavidas también y encima llevaban aletas y de vez en cuando te daban un aletazo. O nos hemos encontrado una de las veces Alex y yo como en medio de todo el tour de gente y yo me quería ir de ahí y no podía porque es que había gente por todos lados, me daban aquí o yo me ponía a nadar y le daba al otro. O sea, muy mal esa experiencia, muy mal porque encima pues claro, al final lo más turístico de ahí es ver a las sardinas, entonces toda la gente va al mismo punto y eso ha sido un poco agobiante en cuanto a no puedes disfrutarlo bien. O sea, tú no puedes estar nadando con sardinas así tranquilamente. Ha sido guay por ver que había bancos y bancos y bancos de sardinas, además de todos los tamaños, cuanto más en el fondo más grandes, y por la superficie las había súper pequeñitas que brillaban y eran muy bonitas, pero claro, pues con la gente de los tours, mal. Hemos leído en algunos blogs que de 11 de la mañana a 1 de la tarde es cuando la gente van a comer, entonces a lo mejor de 11 a 1 es la mejor hora para ir a los sitios y disfrutarlos con menos gente. Y vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Nos hemos ido a cenar al pueblo y hemos vuelto. Nos vamos a dormir ya, que mañana nos tenemos que levantar temprano porque nos toca dejar Moalboal, llegar hasta la capital, hasta Cebú, dejar el coche de alquiler, coger un ferry e ir hasta la siguiente isla, que mañana veréis a dónde vamos. Si os ha gustado el vídeo, un like, una suscripción, un comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos mañana.